Buenos días. El día de hoy veremos el tema de carcinoma renal. Mi nombre es Ernesto Herrera Garza y mis maestros asesores para esta clase fueron el doctor Matías Salinas y el doctor Adrián Negreros. De manera de introducción, pues tenemos que el cáncer renal representa el 2% de los padecimientos oncológicos a nivel internacional. Es la séptima forma de neoplasia más común y pues es más frecuente en el sexo masculino, es casi 2 veces a 1. En México, pues se reporta una incidencia del 2% con un promedio de diagnóstico de edad entre los 60 y 70 años. ¿Qué factores de riesgos predisponen a este cáncer? Pues la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión arterial, el uso crónico de AINES y enfermedades genéticas como el síndrome de von Hippel-Lindau, el carcinoma papilar hereditario y la esclerosis tuberosa. El cuadro clínico, pues tenemos una triada clásica que, a pesar de ser clásica, pues solo está presente en el 10% de los casos. Esta consiste en dolor en la fosa renal, hematuria y una masa palpable. Otros hallazgos que puede haber pues son la fiebre, anorexia, pérdida de peso y síndromes paraneoplásicos. Y pues como vemos en la esquina superior derecha de la pantalla de ustedes, la edad más frecuente de presentaciones entre los 50 y 70 años. ¿Qué es importante en cuanto al carcinoma de células renales? Pues que esta es la principal lesión maligna que vamos a tener en el riñón. Entre el 50 y 60% son diagnosticados de manera incidental, esto pues por el avance o porque se realizan más estudios de imagen hoy a día, y pues provienen del epitelio tubular de la corteza renal. Hay un sistema de clasificación en patológico o de patología que lo divide al menos en 4 tipos, que puede ser el de células claras, que es el más frecuente, un 75%, el papilar en un 10%, el cromófono en 5% y de túbulo colector en el 1%. Lo que importa de saber el subtipo, pues es que es el pronóstico que va a tener el paciente con cada una de estas lesiones. Y pues el de células claras representa casi el 90% de los cánceres de riñón que van a tener enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. A diferencia del papilar y del cromófono, que pues es menos riesgo de metástasis. Y pues, ¿cómo se evalúa una masa renal? Puede ser por tomografía o resonancia. En este caso vamos a iniciar hablando de la tomografía. Cuando se sospecha una masa renal, pues es indispensable contar con una fase simple, una fase córtico-medular, nefrográfica y de eliminación. Empezando con la fase simple, pues en este caso nos va a proveer una imagen basal en cuanto para medir valores pues, de atenuación en si la lesión captó o no contraste. Vamos a tener que la mayoría de los cánceres de células renales pues van a tener hasta 20 unidades Hounsfield y una captación mayor de 12 unidades Hounsfield es considerado sospechoso de malignidad. Aunque pues se ha visto que si una lesión capta, al medirla con un ROI, tiene 84 unidades Hounsfield, prácticamente ya es patognomónico pues, de que está realizando. Y pues también nos ayuda para valorar las calcificaciones, que esto está presente hasta en el 20-30% de los cánceres de células renales. Y también para diferenciar en si es un quiste hemorrágico. La fase corticomedular, pues esta es esencial para estratificar el cáncer renal, ya que ayuda o permite delimitar bien la anatomía arterial, esto en caso de que se vaya a hacer una cirugía conservadora de nefronas, y pues también nos ayuda a valorar en caso de que haya metástasis, ya que se comportan de manera similar al carcinoma de células renales al ser hipervasculares. La fase nefrográfica, pues esta nos va a ayudar a delimitar de una manera correcta si hay una lesión, ya que nos ayuda a diferenciarla pues entre la médula y pues la corteza propiamente, ya que pues estas lesiones pues captan más contraste. Y pues la fase de eliminación principalmente es para ayudar a delimitar qué tan cerca o en continuidad está la lesión con el sistema colector.
En cuanto al protocolo de evaluación por resonancia magnética, en este caso pues es necesario contar con secuencias en T1, en fase y fuera de fase, ya que en algunas ocasiones estos cánceres de células renales, sobre todo de células claras, pueden tener un componente de gas microscópico. También pues serían secuencia en T2, axial o coronal, y adquisiciones que nos permitan hacer reconstrucciones en coronal y sagital, esto sobre todo con el T1. Y pues también difusión y con su mapa de ADC, y pues el T1 contrastado con y sin falsado. Y pues los tiempos en cuanto a adquisición del tiempo de elaboración del contrastado es similar a la tomografía. Al evaluar una masa renal, primero pues tenemos que ver si es una masa sólida o quística, ya que si es algo, una masa quística, pues tenemos que clasificarla dentro de la clasificación de Bosniak. ¿Esto en qué nos ayuda o qué nos permite pues diferenciar? Es que a partir de la clasificación de 2F, Bosniak 3 y Bosniak 4, pues el riesgo de malignidad incrementa. Y pues esto nos ayuda tanto en la tomografía como en la resonancia. Esta clase pues ya la vimos con el doctor Miguel García, entonces no voy a ahondar más en esto. Ahora sí, hablando propiamente de qué hallazgos vamos a encontrar en el carcinoma renal, en específico el de células claras, pues esta es una lesión que es típicamente pues redondeada y exofítica, distorsiona la morfología renal y pues tiene un gran componente sólido e hipervascular. Aquí al menos tenemos que con el realce de contraste puede tener hasta más de 15 unidades Hounsfield. Cuando es una lesión grande, esta puede ser heterogénea y puede tener pues un centro necrótico, y se asocia mucho con trombosis hacia la vena renal o la vena cava, que esto más adelante veremos acerca del TNM. ¿Alguien tiene un minuto? Fíjense cómo esta lesión, como bien mencionaba Néstor, es una lesión exofítica, pero fíjense, sigan esta línea, la fase corticomedular, la corteza, ven cómo se extiende incluso hasta la lesión. O sea, ya estamos a la mitad de la lesión y la corteza continúa. Ahorita va a hablar de eso también, supongo, del signo de la garra, pero esta parte que distorsiona la corteza, pero que además la corteza se vea que está formando parte de la lesión, es algo característico y lo puede diferenciar de otras lesiones que vamos a ver más adelante. Sí, así es. En este caso, pues estamos viendo una tomografía en corte axial, fase corticomedular, donde pues en el polo superior del riñón se ve esta gran lesión exofítica, que para llamarla exofítica la lesión debe estar más del 50% fuera del parénquima renal, y pues en este caso pues por su tamaño tiene pues un centro necrótico, y además pues vemos cómo está distorsionando parte de la cortical del riñón, que como ya mencionó el doctor Neveros, pues esto viene siendo el signo de la garra, que nos ayuda pues a discernir o ubicar que la lesión está en el riñón. A su vez vemos cómo parte de la vena renal izquierda y la vena cava pues tienen un trombo, y este trombo pues está captando contraste. Este es otro ejemplo de cómo podemos pues ver el cáncer de células claras. Tenemos una fase simple en corte axial, fase córtico-medular y una fase nefrográfica. En este caso vemos cómo en la fase simple pues, nos llama la atención esta lesión redondeada, que también está exofítica, y vemos que tiene un centro un poco más hiperdenso. Al momento de administrar contraste, pues vemos cómo esta lesión es hipervascular, y pues tiene también está algo heterogénea con estas áreas pues más hipodensas, y en la fase nefrográfica presenta un discreto lavado, aunque se sigue viendo un poquito más hipervascular que el parénquima renal. En cuanto cuando son unas lesiones con componente mixto, tanto sólido como quístico, pues vemos sobre todo en este corte sagital, como
esta lesión exofítica se extiende del polo inferior del riñón, tiene este componente pues quístico y un componente sólido mural, el cual, al menos en la fase simple, pues se ve un poquito heterogéneo, y al administrar el medio de contraste en la fase córtico-medular, vemos como es hipervascular y el componente mural está captando contraste, persiste captando contraste en una fase nefrográfica, y pues vemos como aquí está el componente quístico. Esta sería una lesión Bosniak 4. Por resonancia, ¿cómo se van a observar estas lesiones? Pues vamos a tener que en el T2 son hiperintensos, en el T1 son de iso a hipointensos, y en el T1 contrastado pues son hipervasculares con un realce ávido y heterogéneo. Al utilizar las secuencias en fase y fuera de fase, pues hasta el 60% pueden presentar grasa microscópica. En caso de que haya necrosis central, en el T1 es hipointenso y en el T2 hiperintenso, y en algunas ocasiones estas lesiones tienen una pseudocápsula que se ve como un anillo hipointenso. Cuando lo veamos tanto en T1 como T2, si esta pseudocápsula está disrupcionando la corteza, nos habla que hay invasión a la grasa perirenal o la fase gerota. En la secuencia de difusión presentan restricción con valores de ADC altos. Y en esta parte de fase y fuera de fase, vean cómo si puede tener decaimiento de la señal en el fuera de fase, un 60%. Sin embargo, no debe de tener saturación grasa, consecuencias como el FAT-SAT, por ejemplo. Si tenemos saturación grasa macroscópica como el FAT-SAT, entonces tenemos que pensar en otras lesiones, como la hemolipoma. ¿Sí? Por eso no puedes usar el fase y fuera de fase para diferenciar entre hemolipoma y un C de células renales, porque el C de células renales hasta el 60% puede tener decaimiento de la señal. No así el FAT-SAT puro. El FAT-SAT nunca debe tener FAT-SAT un C de células renales. ¿Sí? Si tengo grasa macroscópica, entonces no es un C de células renales. La única posibilidad es cuando la lesión está muy cerca del líquido, que el seno renal tiene mucha grasa y lo está englobando el tumor, o en la zona periférica, que sea una porción periférica del riñón donde está invadiendo, que se vea grasa, pero en el centro de la lesión, por ejemplo, jamás va a haber grasa macroscópica en un célula renal. ¿Okay? Gracias. Y pues la fase contrastada es de las que más nos va a ayudar para diferenciarlo entre los otros tipos de cánceres que presenta el riñón. En este caso tenemos 6 imágenes de resonancia magnética. La de la arriba en la esquina superior izquierda, vemos un corte, una adquisición axial en T2, donde vemos pues vemos esta lesión en el polo superior del riñón, que está pues hiperintensa, heterogénea, con la pseudocápsula que les había mencionado anteriormente. Al valorarla con la secuencia contrastada con FAT-SAT, vemos cómo presenta un realce ávido, que se ve pues que capta contraste con este centro hipointenso que nos habla de que es pues necrosis. Y a la valoración con el ADC, con la difusión y su mapa de ADC, vemos cómo presenta restricción en estas áreas periféricas, que es con lo que corresponde a las áreas que están captando contraste. Y a la valoración con las secuencias en fase y fuera de fase, vemos cómo hay un decaimiento de la señal. Fíjense cómo en el fuera de fase la intensidad del parénquima renal es mayor que en el fase. ¿Sí? O sea, si yo te pregunto cuál se ve más hiperintenso, esta o esta, pues esta se ve más hiperintensa. ¿Okay? No hay que buscar que tengan la misma intensidad, porque son secuencias que no te van a dar la misma intensidad
El punto es que en el fuera de fase, en relación con el parénquima, estamos teniendo un decaimiento de la señal. ¿Sí te queda claro eso? Porque si yo comparo esta con esta de acá, pues todavía se ve más hipointenso, pero en algunas ocasiones se puede ver muy hipointenso esto si lo comparo con esto, pero no es compararlo con la previa, es compararlo con esta actual. ¿Sí? En el fuera de fase tengo que compararlo con el parénquima y se ve hipointenso, tuvo un decaimiento de la señal de esta zona que está. ¿Okay? Eso. ¿Qué vamos a encontrar en el cáncer de tipo papilar? Pues este es de predominio homogéneo e hipovascular en comparación con el parénquima renal y también en comparación con el cáncer de células claras. Cuando estas lesiones suelen ser pues, de menor tamaño, sin embargo, cuando sean lesiones grandes, pues pueden ser heterogéneas. Sin embargo, ese componente sólido que pueda llegar a presentar realza menos que la corteza renal en la fase corticomedular. En este caso estamos viendo 3 imágenes de tomografía en corte axial. La primera es una fase simple, la segunda una corticomedular y la última una fase nefrográfica, donde vemos cómo en la fase simple se ve algo, pues, hiperdenso en comparación al parénquima renal. En la fase córtico-medular, en este caso se ve hipodenso en comparación al parénquima renal y persiste hipodenso en comparación al parénquima en la fase nefrográfica. Por resonancia magnética, estos pues son lesiones circunscritas, homogéneas y pues también de localización periférica. En el T2 se ven hipointensos, a diferencia de células claras que es hiperintenso. Y en el T1 contrastado, pues es una lesión hipovascular o que capta menos contraste. En este caso estamos viendo 3 secuencias de resonancia, la primera un T2, y vemos la lesión pues hipointensa, y en estas últimas 2 imágenes vemos un T1 contrastado con falsa, vemos cómo la lesión pues es hipointensa, hipovascular y persiste hipovascular en una fase nefrográfica. El cáncer de células cromófobas, estos cánceres pueden crecer a un tamaño pues, relativamente grande sin presentar necrosis central. Son también hipovasculares y homogéneos y pueden tener cicatriz central o realce central con un signo que se le llama en forma de rueda de carreta. Es común que presenten calcificaciones y pues por resonancia en T2 pueden tener una intensidad intermedia a hipointensa. Estamos viendo 2 imágenes de tomografía en corte axial. La primera una fase corticomedular, la segunda una fase nefrográfica, y vemos cómo pues esta lesión exofítica pues se encuentra homogénea, hipovascular y persiste hipovascular en la fase nefrográfica. Esta lesión proviene de las mismas células que los oncocitomas, entonces comparten ciertos hallazgos que más adelante pues hablaremos. El carcinoma medular, es una variante rara y pues bastante agresiva del cáncer de células renales, en especial pues inicia en la médula, es exclusivamente de masculinos menores de 25 años, con un antecedente de anemia de células falciformes, que por lo tanto pues, puede ser más frecuente en la raza afroamericana. Los hallazgos por tomografía pues es una masa renal infiltrativa, como vemos en este corte coronal. Es una pues gran lesión que viene a partir de la médula renal que está infiltrando el riñón. Puede ser hipovascular y heterogénea. Puede condicionar dilatación de los cálices, sin embargo no condiciona dilatación de la pelvis renal, como vemos aquí, y pueden presentar también necrosis y hemorragia. Por resonancia magnética, estos suelen ser, son hipointensos en el T1 y en el T2 son de ISO a hipointensos y presentan también restricción a la difusión.
En este caso estamos viendo dos imágenes de resonancia magnética contrastadas. Vemos cómo pues, es una gran lesión que está infiltrando el riñón, que tiene pues, un realce heterogéneo. Sin embargo, el predominio es hipointenso. Y en la imagen de abajo vemos cómo esta lesión pues, se está extendiendo tanto a parénquima renal como a sistema colector e incluso a la vena renal por su comportamiento agresivo que presenta. El carcinoma renal de células transicionales, este es muy raro, es más frecuente pues, verlo en la vejiga. Sin embargo, puede estar presente en el 8% de los pacientes con cáncer renal. Estas son pues masas que suelen ser papilares y superficiales de bajo grado y pues se encuentran en el sistema colector. Pueden ser sésiles, planas o polipoides y invaden el parénquima renal o el seno renal en un 15%. La mejor secuencia en la que vamos a valorar este tipo de lesión pues es en la eliminación, ya que nos va a demostrar cómo pues esta lesión está ocupando el sistema colector. En los hallazgos por resonancia magnética, pues vamos a tener que en el T1 son de iso e hipointensos en comparación con el parénquima renal. En el T2 son isointensos o discretamente hiperintensos al parénquima renal. Suelen carecer de componente necrótico o quístico y presentan restricción a la difusión. Los valores de ADC son pues, más bajos en comparación con el carcinoma renal. Cuando se evalúa con el T1 contrastado, pues esto es un realce heterogéneo y queda como áreas de hipotenación en el tumor en relación con el parénquima adyacente. En este caso estamos viendo una resonancia magnética en T1 contrastado con FATSAT. Vemos cómo la lesión pues está ocupando el sistema colector, se ve algo heterogénea, el predominio pues hipointenso y pues en este caso está infiltrando hacia el parénquima renal. Sin embargo, no altera pues la morfología y pues también vemos cómo hay un trombo en la vena cava inferior. La estratificación o el TDNM, pues los estudios de imagen, los objetivos son pues de detectar y estratificar el tumor primario, y la extensión anatómica del tumor al momento del diagnóstico es el factor más importante para determinar su pronóstico. Y pues la tomografía computarizada es el estudio que más frecuente se usa, tiene una sensibilidad entre el 80 y 90% y de especificidad similar. Pues bueno, vamos a tener que el TNM, pues la TEL la divide en cuanto a T1, T2, T3, T4, dependiendo del tamaño de la lesión. En el caso del T1 y el T2, vemos que la lesión está limitada al riñón, y a partir del T3, esta se presenta cuando hay pues, invasión de un trombo hacia la vena renal o la vena cava, y el T4 es cuando la lesión está invadiendo estructuras adyacentes o si está invadiendo la glándula suprarrenal ipsilateral. Vemos cómo a menor T, pues la supervivencia a 5 años es mayor, por lo tanto, este es el factor pronóstico más importante. Y pues bueno, el T1, pues vamos a tener que se divide en T1A y T1B, dependiendo del tamaño. Si es menor a 4 centímetros, tenemos que es un T1A, y T1B es mayor a 4 centímetros y menor a 7 centímetros. A pesar de que esta lesión está exofítica, se sigue considerando T1 por su tamaño y porque no está invadiendo la fascia de Gerota. El T2 pues es cuando la lesión mide más de 7 centímetros, cuando es T2A, y T2B es a partir de más de 10 centímetros y que persiste limitada al riñón. Como en este caso estamos viendo
pues una lesión que midió más de 7 centímetros, sin embargo, está pues limitada al riñón. Bueno, hay otro ejemplo de cómo la corteza se extiende y forma parte de la lesión. Este es el signo de la edad. El T3A, pues de la información que leí lo ponen como el que es un poquito más difícil de discernir, ya que puede sobreestadificar o subestadificar la lesión. ¿Qué lo forma un T3A? Es cuando hay invasión a la fascia eferota. El hallazgo más específico del T3A es cuando hay un nódulo pues, que está arrasando en el espacio perirenal. Sin embargo, este solo está en el 46% de los casos. Y que haya borramiento perirenal, pues no indica de una manera muy confiable que esta lesión ya está invadiendo la fascia eferota, ya que algunas tumoraciones T1 y T2 también lo pueden presentar. Esto puede ser causado por edema o congestión vascular. Esta imagen estaba confirmado por histopatología que ya estaba invadiendo la fascia de Gerota, que viene siendo esto de aquí. Es por eso que se le considera un T3A. El T3B es cuando hay invasión de la lesión o por un trombo hacia la vena cava que está por debajo de la vena cava, en la vena cava inferior por debajo del diafragma. En este caso, este es un caso de nuestro hospital donde vemos pues una gran lesión ocupando casi todo el riñón, que se ve heterogénea, hipovascular, y vemos como hay un trombo que se está extendiendo hacia la vena cava inferior, sin embargo no sobrepasa el diafragma. Es por eso que se lo considera un T3B. El T3C es cuando existe trombo que está invadiendo la vena cava inferior, pero por encima del diafragma. En este caso vemos otra gran lesión, dependiente pues, del polo inferior. Vemos cómo esta lesión está hipervascular en la periferia y pues, densa en el centro. Y vemos cómo está siendo la vena cava ocupada por este trombo que se extiende por encima de la vena cava, la vena cava por encima del diafragma. El T4 pues es cuando ya hay enfermedad a distancia. En este caso, para la N vamos a tener, si hay presencia en N1, N2, si hay solamente afectado una cadena ganglionar o si hay más de una afectada. Que vamos a tener como ganglios regionales son los que están a nivel del hilo renal, precava, interaortocava, paracava, retrocava, preaórticos, paraórticos y retroaórticos. Y pues recordar que se consideran adenopatías cuando estas miden más de 1 centímetro. Las metástasis a distancia en orden de frecuencia es pulmón, óseas, que estas suelen comportarse líticas, en hígado, suprarrenales y sistema nervioso central. Recordando que estas metástasis se comportan similar al cáncer, siendo hipervasculares. Y faltó escribir mejor que faltó el T3C, cuando ya hay una invasión hacia la pared de la vena. O sea, si es invasión a la vena, también eso es importante. O sea, el trombo puede ir por dentro y estar viajando, pero si tú ves que ya está invadiendo la pared de la vena, ese es un T3C. Y un T4 es cuando hay una afección por fuera de la fascia querota, incluso si hay infección, por ejemplo, de la glándula suprarrenal, eso es un T4. ¿Okay? Entonces eso ahí nos faltó. En el T3C también, sí, por arriba del diafragma o que invada la pared de la vena. ¿Sí? También se considera T3C. Y el T4, pues cuando hay invasión por fuera de la fascia de querota a cualquier órgano, incluyendo la glándula suprarrenal. ¿Ok? Gracias. Cuanto al reporte estructurado, hay un score que se llama RENA.
Pues ayuda a clasificar las masas renales en complejidad baja, intermedia y alta, según los hallazgos de imágenes seccionales. Pues el propósito es ayudar en la toma de decisiones, planificación quirúrgica y el seguimiento del paciente, y pues en la elaboración de los reportes. Aquí, antes de empezar con regresate al lente, por favor. Aquí el lente es muy simple, y es tan simple porque la verdad es que rara vez al momento del diagnóstico vemos adenopatías en el cáncer de células renales. No quiere decir que no existen, pero es mucho más común que en los procesos infecciosos, por ejemplo, pielonefritis, tanto la clásica como pantogranulomatosa o enfisematosa, veamos adenopatías grandes. Entonces, sobre todo la pielogranulomatosa a veces puede confundir con tumoraciones. Y al ver adenopatías, pues todavía es como un reforzamiento positivo de ese diagnóstico, pero hay que dudarle porque las adenopatías en realidad en el cáncer de células renales al inicio son sumamente raras, ¿sí? O sea, es más común ver metástasis, por ejemplo, muchas al momento del estudio, y adenopatías no hay. Entonces, no quiere decir que no existan, si hay adenopatías, pero hay que ser cuidadosos de que no porque tengamos adenopatías pensemos en cáncer renal. ¿Ok? Y pues bueno, ¿en qué se basa este score? El renal son siglas, que la R es del radio o máximo diámetro de la lesión, y se le va a asignar un punto dependiendo de si, 1, 2 o 3 puntos, dependiendo si de la lesión mide menos de 4, más de 4 pero menos de 7 o más de 7 centímetros. La E se refiere a si es un componente exofítico o endofítico, que exofítico es más del 50% de la lesión. 2 puntos es cuando es menos del 50% de exofítico, y endofítico es cuando está totalmente dentro del parénquima renal. La N se refiere a la cercanía en la que está la lesión en relación con el sistema colector, que el menor a 7 es en milímetros, más de 4 pero menos de 7, o más de 4 milímetros. La N, o la cercanía con el sistema colector, se evalúa de mejor manera en la fase de eliminación. La A es si la lesión está anterior o posterior del seno renal, y en caso de que no se pueda discernir entre si está anterior o posterior, se le pone un sufijo X. Y la L se refiere a qué tan la localización en cuanto a si está en alguno de los polos o cerca del ilio renal. Teniendo estos datos, hay incluso calculadoras en internet que sacan el puntaje, y dependiendo del puntaje si es una baja, moderada o alta complejidad quirúrgica. En este caso pues tenemos ejemplos. Vemos cómo cuando se buscan diámetros tiene que ser en la longitud mayor en la que veamos la lesión, no solamente en un plano axial, coronal o sagital, sino que en reconstrucciones oblicuas donde se vean de mayor tamaño. En este caso vemos cómo esta lesión está completamente endofítica. Esta pues más del 50% está por fuera del parénquima, exofítica. Esta hace referencia hacia qué tan cerca está la lesión del sistema colector en milímetros. Y este último es con respecto a las líneas polares. Si la lesión está pues en los polos, o cerca de una de estas, cerca del ilio o completamente en el ilio renal. Y al menos en la bibliografía que encontré, pues se recomienda utilizar este tipo de reporte, ya que es lo que le va a ayudar al clínico pues a sugerir un tratamiento quirúrgico, que básicamente pues es utilizar el score de renal al principio, o el score de nefrometría, con los hallazgos que les acabo de mencionar. También pues si afecta a estructuras extrarrenales o a distancia,
si hay, si hay afección de la gasa perirenal, si hay extensión del tumor por encima o más allá de esta gasa perirenal, si el riñón está pues en una localización anatómica estándar o si está ectópico o con tosis, también el tamaño renal, si el sistema colector presenta alguna variante anatómica y pues también si hay afección de los vasos o si hay alguna variante anatómica, pues por ejemplo de las arterias renales. Y también si hay alguna patología pues benigna agregada como quistes simples o calcificaciones. Cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues tenemos al angiomiolipoma, que esta es la neoplasia benigna más común. Su nombre pues nos indica de que está compuesto vasos, componente de músculo liso y adipocitos. Estas lesiones son unilaterales y solitarias en el 90% de los casos. Por imagen, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues puede ser una masa heterogénea, bien delimitada, con gasa macroscópica, que pues, se encuentra en la corteza renal. Esta lesión hace el signo de la muesca, o que corresponde pues, a un defecto triangular o rectangular de la corteza. Prácticamente la presencia de gasa macroscópica hace el diagnóstico. Sin embargo, bueno, en este caso estamos viendo dos imágenes, una en coronal y otra en axial, donde vemos pues esta lesión con densidad de gasa. Sin embargo, estas lesiones también se pueden comportar con un componente más vascularizado, como este caso que vemos aquí. En este caso, pues el predominado, vemos como hay un realce periférico en la fase corticomedular y si vemos, esta de aquí correspondía con gasa pues, macroscópica. Vemos cómo persiste ha habido realce incluso en una fase nefrográfica y vemos aún mayor componente gasa y pues en la fase de eliminación seguimos viendo el componente gasa. Es pues un tipo diferente de presentación que puede tener el angiomiolipoma. Esta es otra lesión con la que hay que hacer diagnóstico diferencial, sobre todo con el cáncer de células claras, el oncocitoma. Este es el segundo tumor benigno más común. Está compuesto pues, por células epiteliales eosinofílicas de los conductos colectores y pues es una lesión sólida en la corteza renal que tiene cicatriz central, que esta puede tener una forma de estrella. Esta cicatriz central no se puede distinguir en ocasiones, o más bien no se distingue de necrosis central en el caso del carcinoma de células renales. En este caso, pues las lesiones son bien delimitadas, con un realce uniforme en la tomografía, y pues vemos una cicatriz central, como es el caso de esta imagen de tomografía axial. Vemos como pues, la lesión está captando contraste periféricamente y presenta una gran cicatriz central que tiene estas espículas que le dan una apariencia de forma de estrella. Estas lesiones pueden presentar patrones de realce diferentes en la fase arterial, que puede ser un ávido realce, después y luego con un lavado. También pueden tener un realce segmentario o un realce arterial persistente en la fase nefrográfica, o puede ser incluso hipovasculares. Por resonancia magnética, estas lesiones pues, son en el T1 iso o hipointensas, en el T2 son iso a hiperintensas. Esto va a depender del componente de células que tenga la lesión. En la difusión van a presentar restricción en el componente que tenga alto valor de células con valores de ADC altos,
Y en el T1 contrastado, pues se va a comportar similar a los hallazgos por tomografía. En este caso estamos viendo 3 imágenes de resonancia en adquisición axial. La primera es un T2. Vemos cómo pues, esta lesión se encuentra hiper intensa, y en el T1 pues, vemos cómo esta lesión es hipointensa en comparación con el parénquima renal. Y en la fase contrastada con FATSAT vemos cómo esta lesión pues, tiene un realce periférico con un centro hipointenso que pues, corresponde con la cicatriz central que pueden tener estas lesiones. Pues eso es todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Nada más como comentario, al momento de estar revisando un estudio no hay que caer en la satisfacción de búsqueda. Cuando vemos una masa renal o un tumor renal que ya lo vemos que está considerablemente grande o sea, que pudiera ser sería un T3, creo que era una del cápsula o un valiera. Hay que buscar siempre que pudiera haber una lesión contralateral, porque esto ya va a modificar la conducta. Es raro ese 2%, lo que mencionaba en el pero si encontramos una masa renal hay que buscar la segunda, y si encontramos la segunda hay que buscar la tercera, pero, y también en el seguimiento también. Entonces, no caer en la de búsqueda en esto y nada más tenerlo presente, porque la metástasis pues ya modifica la conducta. Lo que mencionó Luis es muy importante porque a veces podemos encontrar masas bilaterales. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, en la leucemia, en el linfoma, en la enfermedad metastásica, aunque es poco frecuente, podemos tener enfermedad metastásica al riñón, incluso de neoplasias fuera del abdomen, por ejemplo, el melanoma, el carcinoma de mama, el carcinoma broncogénico, pueden dar metástasis al riñón. Y dentro del abdomen lo más común es tubo digestivo, y lo más común tubo digestivo es el colon. Y después, si tenemos masas múltiples o bilaterales, pues hay que pensar en los síndromes, ¿verdad? Como Hippel, esclerosis tuberosa. Muchas gracias por muy buena tu clase. A veces los pacientes nos lo refieren directamente, pues que ya tienen una tumoración y que quieren estadificarla, pero a veces nos topamos con casos de pacientes que vienen por otra cosa que no es una sospecha de neoplasia, y pues nos encontramos con que tienen una neoplasia. Entonces, en este tipo de pacientes, bueno, si es que el estudio en donde lo pidieron inicialmente es una tomografía o una resonancia y ahí lo identificamos, pues va a ser fácil el poder observarlos. Pero a veces vienen pacientes por alguna otra patología de tipo agudo y nos encontramos en el ultrasonido pues, que tiene una masa o una tumoración renal. Entonces, es importante en estos pacientes, pues antes que nada, hacer una correcta exploración de los riñones en todos los pacientes, ya que a veces las tumoraciones de pequeño tamaño son difíciles de visualizar en el estudio ultrasonido. Y pues bueno, obviamente si es que lo visualizaron en el estudio ultrasonido, pues referir un estudio dedicado especialmente a la valoración de esta neoplasia. Pues nada más. Bueno, ya sabemos que cuando alguien tiene cáncer, pues puede generar un estado protrombótico, y aparte de la estasis venosa, en dado caso de que se está obstruyendo el sistema de vena venosa del riñón, pues puede haber un trombo como tal a nivel de la vena renal. Y como ya tenemos que en la clasificación hay un trombo tumoral que nos lleva a un estadio 3, entonces hay que saber distinguir un trombo como un defecto de llenado por la estasis venosa de un trombo tumoral. Entonces con esto ustedes se van a basar en el hecho de que el trombo tumoral va a estar reaccionando al igual que la lesión, mientras que el trombo de estasis va a ser solamente un defecto de llenado y poder en el interior del vaso, que lo vamos a visualizar mejor en la fase venosa. Pues hay que saber distinguir entre esos dos. Actualmente para poder diferenciar eso tenemos el TAC de energía espectral también, que puedes valorarlo y cuantificar la cantidad de yodo. El TAC, el trombo tumoral va a tener realce, va a tener concentración de yodo.
el trombo blando no debe demostrar absolutamente nada de concentración de yodo. Es una cosa que podemos valorar. Otra cosa bien importante son las fases de contraste en el riñón. Pueden ser que la fase corticomedular se extiende desde el inicio de la fase arterial temprana hasta aproximadamente los 85, 90 segundos. A partir de eso, vamos a tener a partir de los 90 segundos, entre 90 y 120, la fase nefrográfica, que es bien importante hacerla, sobre todo si ya de entrada tenemos nosotros la sospecha de cáncer renal, que no va a ser la que va a hacer el técnico si hace el protocolo normal, porque el protocolo normal va a ser una fase portal venosa que se toma entre los 60 y 80 segundos. Entonces, si yo quiero ya detectar una masa renal, sobre todo los que están cerca de la médula, tengo que hacer una fase nefrográfica para poder ver esa lesión. ¿Cómo la voy a ver en la fase nefrográfica? Va a ser hipodensa al parénquima adyacente, sin embargo sí va a tener realce. Eso es otra cosa bien importante. La parte, por ejemplo, del cáncer papilar, si bien es hipodenso en la fase arterial corticomedular. Durante todo el tiempo en que tenga fase corticomedular, va a ser hipodenso en relación al parénquima, no así el de células renales. Porque el de células renales en la fase nefrográfica también es hipodenso en relación al parénquima adyacente en la fase nefrográfica. ¿Okay? Para no confundir eso, porque si estamos viendo fase nefrográfica y le doy hipodenso y digo que por eso es papilar, está mal. Debe ser hipodenso en la fase arterial, corticomedular. ¿Okay? En la otra todos son hipodensos al parénquima adyacente normal. ¿Sí? Son hipodensos, mas no significa que lo estén realzando, que es otra cosa bien importante. Si está realzando, nada más no con la misma intensidad, la misma densidad que el parénquima adyacente. ¿Okay? Eso también es súper importante. Y Lalo, por aquí también comenzar. Igual cuando tengan sospecha de algún quiste que no les guste realmente cómo se está observando en la tomografía, ya nos han pasado en varias ocasiones, tengan la curiosidad de hacer el análisis espectral, bájenle un mono de 40 kilovolts y probablemente van a ver cómo ese quiste en algunas ocasiones o en algunas zonas puede llegar a realzar. Es como pueden llegar a observar que ese realmente ya tenía un componente de carcinoma de células claras. Nos pasó como con 3 pacientes que venían por otra situación y que ese quiste que era sospechoso, al momento de estar viendo obviamente los diferentes energéticos que presentaba, las densidades de yodo o las concentraciones de yodo, pudimos dar el diagnóstico de que era un posible carcinoma de células claras. Y ya nada más, pacientes con enfermedad de Huntington o con esclerosis tuberosa, hay que darle seguimiento anual, de preferencia con resonancia magnética, ya veo que se puede valorar de la misma manera, no quiere decir que esté mal hacer notar, pero en términos de radiación utilicemos sobre todo en pacientes de vigilancia. Entonces, esos pacientes hay que hacerles vigilancia anual, al menos casi durante toda su vida, porque estos pacientes fallecen por el cáncer renal. Entonces, es bien importante, o sea, es una de las causas principales de muerte en esos pacientes, esos renales. Entonces, hay que vigilarlos para hacer el tratamiento. A veces es difícil. Acabo de contar un paciente que tiene 3 cánceres renales bilaterales. O sea, prácticamente, sí, están viendo si pueden conservar el riñón, pero la verdad es que está muy difícil. Entonces, pues siempre en esos pacientes está esa posibilidad mucho más grande de desarrollar cáncer cerebrales, o sea que se los en esos pacientes. Además que hay otras tumoraciones también asociadas, así que hay que hacer el seguimiento adecuado. No sé si alguien más tenga algo que decir. Gracias. Sí, de verdad.